Buenas noches, mi nombre es Blanca Zapata. Voy a explicar acerca de las necesidades educativas del aprendizaje. Todas las dificultades o discapacidades que interfieren en el proceso de aprendizaje de un alumno que hace que sea más complejo que el de la mayoría de los niños de su misma edad. Esas necesidades se clasifican en necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y las no asociadas a la discapacidad. La discapacidad asociada hace referencia a la menor actitud, suficiencia o disposición para percibir, comprender o ejecutar alguna cosa. Dentro de esta tenemos la discapacidad sensorial, que es la disminución o pérdida de alguno de los sentidos para la presente guía. Consideremos a la audición, a la visión y a la sordoceguera. La auditiva es la pérdida o limitación para la capacidad de escuchar. Dentro de la auditiva tenemos tipos: pérdida auditiva profunda, pérdida auditiva leve, pérdida auditiva moderada, pérdida auditiva grave o severa. En la visual, es la carencia, disminución o defecto de la visión, bien por causas congénitas o por causas adquiridas. Por ejemplo, tipos de discapacidad visual, tenemos la ceguera total, la baja visión o visión parcial. En la sordoceguera, es una discapacidad multisensorial caracterizada por la pérdida de sentido de la vista y el oído, dificultando de este modo la comunicación y la movilidad. Una persona sordo-ciega no es una persona sorda que no puede ver, sino una persona ciega que no puede oír. Es estar privado de la asociación de ambos sentidos, parcial o total. En la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares. Los tipos. Propone un nuevo sistema de entendimiento de la capacidad intelectual con las siguientes dimensiones. 1. Habilidades intelectuales. 2. Conducta adaptativa, conceptual, social y práctica. 3. Participación, interacciones y roles sociales. 4. Salud física, mental y biológica. 5. Contexto, ambientes y cultura. En la discapacidad mental, es un trastorno mental en una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del presente, que se traduce en trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la comprensión de la realidad y la adaptación a las condiciones de vida. En la mental tenemos los tipos, que son psicosis y trastornos de personalidad. En la física, es una alteración de la capacidad del movimiento que implica en distinto grado a las funciones de desplazamiento o de la manipulación que limita a la persona en su desarrollo personal y social. En las lesiones del sistema nervioso central, pueden afectar la capacidad del cerebro para comunicarse con los músculos y órganos. Tenemos lesiones del sistema nervioso periférico, se la conoce como neuropatía periférica, es decir, son las lesiones causadas por un accidente como la caída. Y el músculo esqueleto es un tipo de músculo estriado formado porque se sitúan sus músculos en la periferia. Mi nombre es Marina Isabel Yanje Ruiz y les voy a hablar acerca de las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, que es otra de la clasificación de las necesidades educativas del aprendizaje. Las necesidades educativas especiales no están siempre relacionadas con una dificultad del aprendizaje. También pueden presentarse porque el alumno capta y aprende demasiado rápido, por lo que necesita estar avanzando y aprendiendo más cosas que los demás. En estos casos deben realizarse adaptaciones curriculares y buscar la metodología o estrategia de trabajo adecuada para poder satisfacer aquellas necesidades educativas especiales. Este tipo de necesidades educativas se presentan varios tipos. Entre ellas encontramos la dotación intelectual.
Aquí se definen a los niños y adolescentes con altas capacidades o superdotados como aquellos que muestran una elevada capacidad de rendimiento en las áreas intelectual, creativa o artística. Poseen una desusada capacidad de liderazgo o sobresalen en áreas académicas específicas. Dentro de este tipo de necesidad educativa, encontramos a la superdotación, altas capacidades y altos talentos. Dentro de los trastornos del comportamiento, son síntomas conductuales que implican disfunción en alguna de las áreas contextuales del niño, donde se desarrolla, es decir, en lo escolar, en lo familiar y social. Existen muchas circunstancias que pueden producir conductas disruptivas. La característica principal de estos diagnósticos es que presentan una serie de síntomas y signos más o menos específicos para cada una de las categorías establecidas. Dentro de estos trastornos del comportamiento encontramos el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, el trastorno disocial y otros trastornos de comportamiento de la infancia, la niñez y la adolescencia. Finalmente, el otro tipo corresponde a la dificultad para el aprendizaje, que es un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, para hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. En el caso de ser detectadas a edades tempranas, es decir, cuando se inician los aprendizajes de la lectura, escritura y matemáticas, y si se realiza la intervención psicoeducativa especializada, se lo puede superar a tiempo. Sin embargo, si la detección es tardía y no se interviene adecuadamente, las dificultades de aprendizaje suelen ir de un modo progresivo, haciéndose más difícil de solucionar, y ello tendrá consecuencias sobre el resto de los aprendizajes escolares. Aquí encontramos la dislexia, la disgrafía, la disgrafía y la discalculia. El siguiente tema corresponde a las dificultades específicas del aprendizaje, que son alteraciones de base neurobiológica que afectan a procesos cognitivos implicados en el lenguaje, la lectura, la escritura o el cálculo aritmético, con implicaciones relevantes en el ámbito escolar. Estas dificultades pueden darse a lo largo de la vida, aunque normalmente se presentan antes de la adolescencia. Aquí encontramos a la dislexia, la disgrafía y la discalculia como dificultades específicas del aprendizaje. La dislexia es la dificultad en la lectura. Nos encontramos ante un trastorno de la lectura, pero que también se relaciona con problemas de escritura, proponiendo distorsiones en la lectura, sustituyendo o omitiendo letras, además de tener problemas para la comprensión a una velocidad de lectura reducida. Para una correcta evaluación e intervención es esencial la detección temprana que le permita poder desarrollar sus habilidades de lenguaje con el objetivo de adecuarse a la de sus compañeros. Otra dificultad que se presenta es la expresión escrita. Es una alteración relacionada con la disgrafía. Cuando se tienen dificultades con este componente, exhibirán impedimentos para realizar trazos de letra organizados, ausencia de enlaces, cierres, ilegibilidad de los textos escritos y escritura lenta. La evaluación diagnóstica para estas dificultades suele darse en niños que se hallan en la etapa evolutiva de primaria. Es recomendable comenzar a identificar posibles dificultades en la etapa infantil, con la intención de poder empezar a trabajar de la manera temprana posible en las alteraciones surgidas. La dificultad matemática nombrada discalculia.
Aparecen dificultades para realizar tareas matemáticas elementales, problemas con números secuenciales, comprender diferencias entre mayor y menor, así como la dificultad de asociar una palabra y su símbolo. Por ejemplo, existe dificultad para integrar la palabra del número 7 y su símbolo 7. Otra dificultad específica del aprendizaje, tenemos el trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención se lo considera como una enfermedad del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son las condiciones neurológicas que aparecen en la primera infancia, por lo general antes de entrar en la escuela, y afectan el desarrollo del funcionamiento personal, social, académico o laboral. Aquí tenemos la falta de atención, que tiende a aparecer cuando el niño realiza tareas que requieren vigilancia, tiempo de reacción rápido, búsqueda visual y perceptiva y escucha sistemática y sostenida. También encontramos la impulsividad, que se refiere a las acciones precipitadas que pueden provocar un resultado negativo en los niños, como por ejemplo cruzar una calle sin mirar, y en adolescentes y adultos de repente dejar la escuela o un trabajo sin pensar en las consecuencias. También tenemos la hiperactividad, que implica la actividad motora excesiva. Los niños, especialmente los más jóvenes, pueden tener dificultades para permanecer sentados en silencio cuando deben hacerlo, en la escuela o en algún lugar. Los pacientes mayores pueden ser simplemente nerviosos, inquietos o habladores, a veces hasta el punto de que otras personas se sientan cansadas observándolos. La falta de atención y la imposibilidad impiden el desarrollo de habilidades académicas y de estrategias de pensamiento y razonamiento. La motivación para ir a la escuela y la adaptación a las demandas sociales. Los niños que presentan este tipo de trastorno con predominio de déficits de atención tienen que aprender con la práctica y tienen dificultad en situaciones de aprendizaje pasivo que requieren rendimiento continuo y finalización de tareas. Buenas noches, mi nombre es Julio Cristóbal Burguán Flores. Partiendo de las dificultades específicas del aprendizaje, pues tenemos la inteligencia múltiple. Como Howard Gardner propuso su teoría de inteligencia múltiple, siendo aceptada y asimismo criticada por muchos actores. Pues, en la educación, la inteligencia múltiple busca adquirir destreza vinculada en el desarrollo natural y real de las situaciones día a día para conseguir capacidades que aportan al individuo flexibilidad, creatividad, enfrentar nuevos retos. Hay muchos niños que desde pequeño ellos se destacan en, por ejemplo, en inteligencia lingüística, capacidad para expresarse, conversar. Hay otra vuelta en inteligencia musicales, la capacidad para percibir y expresarse de forma musical, o sea que le gusta desde temprana edad. Hay otro que de la forma logística matemática, capacidad para resolver cálculo matemático y poner en práctica un razonamiento lógico. Hay otros niños que les gusta la inteligencia corporal cinéstica, es la capacidad para expresarse idea y sentimiento. Hay otra inteligencia especial, la capacidad para percibir en el entorno visual y especial para transformar. Inteligencia interpersonal es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. Muchos de ellos su don lo tienen escondido, que poco a poco lo va haciendo notar. Inteligencia naturalista es la capacidad de observar y estudiar los elementos y componentes de la naturaleza, objetos animales. Pues aquí se puede observar que hay niños de temprana edad que les gusta las ciencias naturales, les gusta, y ellos se lo va descubriendo poco a poco el don y conforme va evolucionando los jóvenes. En dificultades específicas de aprendizaje también tenemos los trastornos de espectro autista, en los cuales es a ese efecto de aprendizaje de los niños, tanto en la comunicación, interacción social y comportamiento desde temprana edad, a partir de la infancia. Muchos de ellos se puede decir que trastorno
comienza de los primeros años de la infancia y alarga, provocando problemas para desenvolverse en la sociedad. Mucho de ello en las situaciones sociales, en la escuela, hasta en el trabajo, pues no rinde, no acata disposiciones. A veces pueden tener un síndrome, en uno de ellos el síndrome es Asperger. Generalmente se considera que es periodo final leve trastorno específico autista. Mucho de ello se da a conocer, pues a veces uno no se imagina que él puede tener esos serios trastornos, pues no existe una cura para los trastornos del espectro autista. Es un tratamiento intensivo y temprano, puede hacer una gran diferencia en la vida de muchos niños. A continuación, la compañera. Por último, como dificultad específica de aprendizaje, tenemos las altas capacidades. Cuando hablamos de altas capacidades, hablamos de un cerebro cuyas estructuras se han desarrollado de un modo diferente y por tanto tienen un funcionamiento diferente. Los alumnos con altas capacidades intelectuales son aquellas que presentan unas capacidades cognitivas más elevadas de lo habitual. En relación a su edad, podemos distinguir perfiles diferenciados dentro de los alumnos con altas capacidades. La superdotación se percibe como un perfil complejo donde todos los recursos intelectuales presentan un nivel elevado de razonamiento lógico y de creatividad, buena gestión en la memoria y de la captación de la información. Estos elementos se manifiestan en un buen razonamiento verbal, razonamiento matemático y actitud espacial. Altos talentos. La alta capacidad se muestra en un ámbito específico, presentando una actitud elevada en un ámbito o tipo de información o de procesamiento. Talento verbal, matemático, lógico, creativo, académico, artístico, figurativo, social y motriz. En otras áreas puede presentar niveles normales e incluso bajos. Para diagnosticar a un niño con altas capacidades, se recomienda plantear la siguiente evaluación en base a 3 enfoques: evaluación cognitiva, evaluación de la personalidad y evaluación de la creatividad. Gracias.